Quinto bloque y los subtítulos son las batallas filosóficas de Peyret, 2. La reflexión incesante, 3. La filosofía política de Peyret, 4. Hacia una caracterización de la filosofía de Don Alexis y 5. La barca hace agua. En capítulos previos hemos visto las dificultades de la bibliografía para encasillar el pensamiento de Alejo Peyret. Y también repasamos algunas de sus principales fuentes de inspiración de acuerdo a sus propias referencias. Al seguir el recorrido singular de nuestro autor, pudimos acercarnos a sus originales conclusiones en el análisis de la realidad argentina de su época, a su participación en las controversias de entonces e incluso a sus vínculos con otros referentes destacados del pensamiento nacional. Descorrimos el velo respecto de los aspectos menos conocidos de nuestro activo pensador y también clarificamos malentendidos y caracterizaciones inadecuadas que señalamos en la bibliografía. Después de asomarnos a cada uno de esos costados del itinerario vital de nuestro personaje, ¿es posible extraer algunas conclusiones sobre la matriz de su pensamiento filosófico en base a lo que encontramos en este recorrido? Esta es la tarea que acometo en este capítulo. Para eso, antes me detendré específicamente en algunas de las controversias en las que las perspectivas filosóficas de Peyret se delinean con bastante claridad. También en algunas observaciones presentes en su dispersa y voluminosa obra que me parecen relevantes como productos significativos de su actividad reflexiva. En una suerte de muestrario donde apreciamos cómo Peyret reflexiona sobre diferentes aspectos de su tiempo, a partir de un diálogo con autores provenientes de diferentes tradiciones. Toda la obra de Peyret, señalé antes, puede ser considerada una conversación filosófica, una polémica en el más hondo sentido de su etimología, en la que despliega sus convicciones y perspectivas, interpreta la realidad en base a sus firmes valores y ofrece alternativas de acción a las que ve como dominantes. Alternativas a las que basa en aquellos marcos conceptuales tributarios de fuentes diversas. En todas esas batallas que emprende, lo que subyace, lo que verdaderamente Peyret está discutiendo, es una manera de ver la realidad, construida desde múltiples vertientes, tan diversas en algunos casos que se las puede ver como contrapuestas. Por ejemplo, su admiración casi en la misma intensidad por Voltaire y por Proudhon. Esa mirada lo pone en juego en cada paso que da, en cada puerto al que arriba. Siempre la argumentación de fondo es filosófica, ya sea que se trate de controversias privadas que tomarán estado público solo para la posteridad, como su reproche a Urquiza respecto de las dos señoras, cuya supervivencia resulta incompatible. La estancia como forma de organización socioeconómica y productiva que chocaba con la colonia, la flamante creación compartida en donde se exploraban formas novedosas de producción y de convivencia. Ya se trate de las polémicas públicas en las que se embarcó, tales como sus apasionados ataques a las políticas que denuncia como falsamente liberales de Mitre o Sarmiento, en las que les reprochaba la contradicción indisoluble de ser unitarios, la atrocidad con la que reprimieron a los líderes federales y la intolerancia inadmisible en quien se autodenominaba liberal, expresada, por ejemplo, en el cierre del periódico y la persecución a opositores. Los razonamientos de Peyret en cada uno de estos casos remiten a la imposibilidad de justificar los actos desde las perspectivas enunciadas, cuyo evidente antagonismo con los hechos les parece a nuestro autor tan claro como determinante. Así, por ejemplo, respecto de la persecución a opositores durante el gobierno de Sarmiento, véase la reflexión que propone Peyret. La oposición es la condición necesaria de la vida política. La libertad es antinómica, es decir, que se compone de dos términos que han de balancearse eternamente, porque representan las dos fuerzas sociales que coexisten en cada individuo, en cada pueblo, en cada colectividad social y política: la razón y el sentimiento, la conservación y el progreso, la vejez y la juventud, la resistencia y el movimiento, el pasado y el porvenir, por consiguiente, el poder y la oposición,
Pretender lo contrario es ignorar las leyes de la sociedad, las leyes de la vida. Cuando discute en Entre Ríos las consecuencias del empréstito, Frageiro recurre a sus lecturas de Proudhon y a sus propios puntos de vista en filosofía política. Asimismo, cuando debate contra Serafín Álvarez sobre la radical propuesta de eliminar las carreras de derecho, o cuando confronta sobre espiritismo con Rafael Hernández, o del mismo modo en sus numerosas notas reclamando la separación del Estado de cualquier culto religioso. Cada texto de Peyret es una argumentación filosófica bien construida, no exenta muchas veces de ironías y de humor. Párrafo aparte merecen sus constantes reclamos en contra del elitismo subyacente en muchos de los protagonistas de su época, que considera a los pueblos latinos en general y en particular al pueblo argentino como incapaces de construir su propio futuro con autodeterminación y libertad, una actitud que en diferentes textos Peyret combate. El mal no consiste en la incapacidad de los pueblos, insulto que rechazamos porque ninguno es más inteligente que el nuestro, se indigna Peyret. Por el contrario, el mal reside en los gobiernos que le impiden esa escuela de la República, se refiere a los municipios autónomos, bajo pretexto de incapacidad prolongada de ese modo. No hay razas superiores, afirma. La verdadera superioridad no está en la raza, sino en las instituciones, que son el instrumento de la grandeza o decadencia de los pueblos, según favorecen o deprimen la expresión de su individualidad. El elitismo, el despotismo inteligente, es la mayor de las aberraciones, afirma. A diferencia de quienes desprecian el pueblo o al pueblo, Peyret considera que los pueblos en todas partes son amantes apasionados de la verdad y la justicia. Basta saber dirigirse a sus nobles instintos en lugar de sobreexistir sus pasiones por una propaganda de odio y de guerra civil. En cambio, esas dirigencias elitistas, exclusivistas, quieren convertirse en déspotas selectivos, advierte. Hacia eso marcha el presidencialismo argentino, y esa es la conclusión lógica de la filosofía a la que adscriben. Es la conclusión lógica de la teoría que venimos criticando, la teoría de los gobiernos tutores, civilizadores, autoritarios, unitarios, monárquicos, en una palabra, fuertes. Esos teóricos no creen en la facultad del pueblo, en su aptitud para gobernarse espontáneamente. Cualquier esfuerzo que hace en ese sentido lo llaman desorden. Cualquier movimiento local les parece un síntoma de anarquía y allí van inmediatamente la medida autoritaria. Tales son las ideas que desvirtúan, que falsean las instituciones de la República Federal. Y acusa. Nuestros gobernantes dudan generalmente de la capacidad de los pueblos para manejar sus propios negocios y por eso pretenden imponerle una tutela prolongada. Pero hay que abandonar esa pretensión. La mejor educación política de un pueblo es la práctica de las instituciones libres, por más que haya tropiezos al principio. Para aprender a nadar es menester tirarse al agua. Todas las lecciones previas son inútiles para producir esa habilidad si no viene también aquello. De la misma manera, es en nombre de los valores filosóficos que condena la brutal represión a los líderes federales del interior. No basta, pues, matar a esos caudillos. Es menester exterminar a las poblaciones que los sostuvieron, o al menos ponerlas fuera de la ley, quitarles todas las garantías, tratarlas como país conquistado, eternizar el estado de sitio y la dictadura. No admitimos que los representantes del principio republicano, del principio de libertad, cazasen como fieras y matasen sin formación de causa alguna a caudillos que no podían haberse levantado o adquirido el poder que tenían si no hubiesen correspondido de un modo u otro a una situación política determinada. El derecho divino es indiscutible, intolerable, inexorable. El derecho humano es todo al revés: discusión, tolerancia, justicia, y no puede conformarse con esa jurisprudencia sumaria de los propagandistas de la libertad. Resulta interesante resaltar que Peyret utiliza conceptos similares en defensa del pueblo, de los trabajadores, en fin, de los sectores subalternos, y de su capacidad para comprender y defender sus derechos. En el marco de la polémica ya mencionada con el abogado Serafín Álvarez, en las páginas de El Libre Pensador, cuando el ex teórico socialista español, ahora juez y director de una revista jurídica, le sale al cruce ante la disruptiva propuesta peyretiana de suprimir la carrera de Derecho, a la que considera el origen de una casta que no duda en calificar de parasitaria.
En ese marco, el contendiente de Peiret sorprendentemente niega que peones del ferrocarril, patanes y labriegos que no conocen su mano derecha estudien el Código Civil, el penal, el comercial, el rural, el de procedimientos, el de minas, la Constitución Nacional, etc. La indignación de nuestro autor se duplica y pasa a responder que en la República Democrática los peones del ferrocarril y los labriegos valen tanto como cualquier legista, merecen que se les trate en pie de igualdad y por consiguiente deben saber la ley que los rige. Existe otra interesante polémica filosófica con el mismo Serafín Álvarez cuando éste le reprocha los contenidos de sus cursos sobre las instituciones libres. La controversia se produjo en 1883 cuando Peiret acababa de publicar un folleto de 50 páginas con sus conferencias sobre la historia de las instituciones libres. Durante una de esas clases públicas, en esa ocasión dedicada a la Organización Institucional Argentina, Álvarez acusó a Peiret de falta de veracidad en sus análisis de la realidad social y política. Peiret reacciona airadamente y lo desafía a publicar su propuesta socialista. Álvarez así lo hizo. Su escrito se tituló Notas sobre las instituciones libres en América y lo subtituló Cartas a Alexis Peiret, profesor oficial de la materia. En ese texto le reprochaba indulgencia, cuando no complicidad, con el orden establecido, acusándolo de claudicar en su espíritu crítico y cuestionador, algo muy grave tratándose de un libre pensador. Álvarez, dice la estudiosa de su vida y obra Graciela Hayes, en este texto presenta un cambio en su postura ideológica, mostrando así públicamente un desencanto con el sistema republicano de gobierno, sus dudas hacia la eficacia del pensamiento socialista y exhibiendo una crítica acerba centrada en el momento político argentino, pero sin eludir una proyección pesimista sobre el futuro del país. Lamentablemente, no se han encontrado hasta el momento rastros de respuesta escrita por parte de Peiret hacia Álvarez, con lo cual no es posible saber si existió, si fue verdad o se dio en correspondencia que se encuentra extraviada.